Dios permite que todo pase por algo porque ningún momento de tu vida está fuera de su propósito soberano. La Biblia declara que todas las cosas trabajan juntas para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa no excluye el dolor, no ignora el sufrimiento, sino que lo integra dentro de un diseño mayor. Muchos creen que si sufren, es señal de maldición o abandono. Pero la realidad es opuesta, el fuego no destruye al oro, lo purifica. Así también, tus pruebas no están ahí para eliminarte, están ahí para moldearte. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente, olvidado durante años. Desde fuera, parecía un fracaso total. Pero desde la perspectiva de Dios, era entrenamiento, preparación, ascenso oculto. Cuando finalmente fue exaltado, dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas. Esa declaración no fue teología, fue revelación. Tu historia no termina en el dolor, puede estar comenzando allí. No digas, esto no tiene sentido, di, Dios está usando esto para algo grande. Porque aunque no veas ahora, Él ya ha diseñado el final. Vive como quien sabe que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración en silencio, está siendo registrada. Y cuando llegue el día, no solo serás salvo, serás levantado. Anda como quien camina con propósito, porque todo pasa por algo. Dios utiliza el rechazo para redirigirte hacia tu destino, porque lo que parece un cierre es en realidad una protección divina. La Biblia enseña que el Señor hace salir al preso a libertad, pero también muestra que muchas veces el camino correcto comienza con una puerta cerrada. Jesús fue rechazado en su propia ciudad, Nazaret. Los habitantes le dijeron: ¿no es este el hijo de José? Y por su incredulidad, no pudo hacer muchos milagros allí. Fue un momento de dolor, de humillación, de desconexión. Pero ese rechazo lo impulsó a ir a otras ciudades, a otros pueblos, a cumplir su misión más ampliamente. Lo que parecía un obstáculo, fue un catalizador. Así también, tú puedes ser rechazado en un trabajo, en una relación, en una oportunidad, y pensar que todo se acabó. Pero Dios puede estar protegiéndote de algo peor, guiándote hacia algo mejor. Como cuando Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio. Parecía el fin de su sueño. Pero ese exilio lo llevó al desierto, donde encontró a Dios en la zarza ardiente. Su fuga fue el inicio de su llamado. No permitas que el rechazo defina tu valor. Recuerda, tú no eres lo que otros piensen de ti, eres lo que Dios dice que eres. No digas, nunca seré aceptado, di, Dios me está preparando para algo más grande. Porque el que te rechaza no decide tu futuro, el que te llama sí lo hace. Vive como quien sabe que cada no humano abre un sí celestial. Anda como quien avanza, aunque no entienda. Porque todo pasa por algo. Dios transforma tu dolor en testimonio porque tu sufrimiento no es desperdiciado, sino invertido en eternidad. La Biblia relata que el apóstol Pablo tenía una espina en la carne, algo que lo afligía constantemente. Pidió 3 veces que se le quitara, pero Dios le respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo concluyó: por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquello que parecía un impedimento, se convirtió en su mayor fuente de autoridad espiritual. Su debilidad demostraba que el poder que obraba en él no era humano, sino divino. Así también, tú no estás llamado a ocultar tu dolor, sino a convertirlo en testimonio. Tu divorcio, tu enfermedad, tu pérdida, tu fracaso, pueden ser herramientas que Dios use para alcanzar a otros que pasan por lo mismo. Nadie conecta más profundamente con el herido que otro que ha sido sanado. No digas, nunca superaré esto, di, este dolor será mi mensaje. Porque el que ha sido rescatado de la oscuridad sabe cómo guiar a otros fuera de ella. Tu experiencia no es solo tuya, puede ser la salvación de alguien más. No permitas que el enemigo te robe tu historia. Declárala. Cuéntala. Predícala. Porque el Evangelio no solo se predica con palabras, se vive con cicatrices. Vive como quien ha sido sanado. Anda como quien camina en libertad. Porque tu dolor no define tu final, define tu ministerio.
y todo pasa por algo. Dios prepara tu identidad mediante la soledad porque en el silencio aprendes a depender únicamente de Él. Muchos temen la soledad, la ven como castigo, como abandono. Pero en realidad, es un campo de entrenamiento espiritual, un espacio sagrado donde Dios te aleja del ruido del mundo para hablar directamente a tu alma. Jesús madrugaba para orar en lugares solitarios. No porque necesitara perfección, sino porque mantenía su conexión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo, ¿por qué tú crees que puedes vivir sin Él? David escribió, antes de ser afligido andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. La soledad, el aislamiento, la ausencia de respuestas, muchas veces son el lente que Dios usa para enfocarte en su voluntad. No digas, Dios me ha olvidado, di, Dios me está preparando. No digas, ya no hay esperanza, di, mi provisión viene del cielo. Porque en el desierto, aprendes que no vives de pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu fuerza no está en tus recursos, está en tu relación con Él. No necesitas salir corriendo del desierto antes de tiempo, porque allí es donde tu alma se alimenta del maná del cielo, allí es donde tu corazón se entrena para gobernar. Cuando llegue el momento de salir, no lo harás solo con libertad, sino con poder. Porque todo lo que has vivido, incluso lo que no entendiste, fue necesario. Dios no desperdicia nada. Ni un cabello cae sin su permiso, ni una lágrima se derrama sin su propósito. Confía. Permanece. Obedece. Porque lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la puerta de tu promesa. Y todo pasa por algo. Dios corrige tus planes para alinearte con su propósito, porque tus metas humanas no siempre coinciden con su diseño eterno. La Biblia cuenta que Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Luego intentó entrar en Bitinia, pero tampoco pudo. Parecía un fracaso, una frustración. Pero esa negativa lo dirigió hacia Troas, donde recibió una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda. Esa desviación lo llevó a Europa, expandiendo el Evangelio a continentes enteros. Lo que parecía un obstáculo, fue una dirección divina. Así también, tú puedes tener sueños, planes, metas claras, pero enfrentar bloqueos constantes. No interpretes eso como derrota, puede ser protección. Dios no siempre detiene tu barco por ira, a veces lo detiene por amor. Para salvarte de un naufragio emocional, financiero o espiritual. No digas, no puedo avanzar, di, Dios está redirigiendo mis pasos. Porque el que te guía no se equivoca. Sus caminos no son como los tuyos, ni sus pensamientos como los tuyos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los tuyos. Lo que tú llamas caída, Él puede llamar elevación. Lo que tú sientes como abandono, Él puede estar usando como preparación. Vive como quien confía en el capitán del barco. Anda como quien sabe que aunque el viento azote, aunque las olas amenacen, el timón está en manos de quien nunca falla. Porque todo pasa por algo. Dios utiliza la paciencia como herramienta para liberarte del impulso de controlar todo, porque tu paz no viene de resolver, sino de esperar en Él. La Biblia dice que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La paciencia no está al final por casualidad, está allí porque es una de las más difíciles de vivir. No es pasividad, es fortaleza controlada. Es esperar sin desesperar, confiar sin exigir, avanzar sin forzar. Jesús, siendo Dios, esperó 30 años en una aldea, trabajando como carpintero, antes de comenzar su ministerio. No porque no pudiera hacerlo antes, sino porque el tiempo del Padre no había llegado. Él, que creó el tiempo, se sometió a él. Eso es humildad. Eso es obediencia. Y eso es ejemplo para ti. Tú también estás llamado a vivir en obediencia mientras esperas. No a dormir espiritualmente, sino a servir fielmente donde estás. Muchos pierden su propósito por impaciencia. Quieren el llamado sin la preparación, la unción sin la humillación, la promesa sin la paciencia. Pero Dios no entrega responsabilidad a quien no ha probado fidelidad en lo pequeño. El siervo fiel fue puesto sobre muchas cosas porque fue fiel en poco.
Así también, tu fidelidad en la espera te califica para lo que viene. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve. Y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos de Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas. La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo pasa por algo, incluso el silencio. Dios transforma tus decisiones cuando aprendes que cada elección forma parte de un diseño mayor. La Biblia enseña que los planes del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua viene de Jehová. Esto significa que tú puedes planear, soñar, trazar caminos, pero el resultado final depende de la dirección divina. Salomón, el hombre más sabio, escribió: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al cabo da a muerte». Esta advertencia no es para paralizarte, es para humillarte. Para recordarte que tu mente tiene límites, pero la sabiduría de Dios es infinita. Muchos fracasan no por falta de inteligencia, sino por soberbia. Creen que pueden navegar sin brújula. Pero cuando eliges reconocer que todo pasa por algo, empiezas a buscar primero su voluntad. No digas, esto me conviene, di, ¿qué dice Dios? Porque lo que parece beneficio temporal puede ser pérdida eterna. Y lo que parece sacrificio puede ser ascenso oculto. José no entendió por qué fue vendido, encarcelado, olvidado. Pero años después, dio que era para salvar naciones. Tú también verás. No necesitas entender ahora. Solo necesitas confiar. Vive como quien sabe que cada paso, aunque duela, está siendo guiado. Anda como quien camina con propósito, porque todo pasa por algo. Dios prueba tu corazón mediante la oposición, porque no todo lo que parece obstáculo es de Él, ni todo lo que parece apoyo es de su parte. Satanás puede vestirse de ángel de luz, y las personas pueden oponerse incluso con buenas intenciones. Cuando Pedro intentó detener a Jesús de ir a la cruz, diciendo, «Ten compasión de ti mismo», Jesús le respondió con severidad, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios». Aquella oposición venía de un discípulo amado, pero representaba una distracción del propósito eterno. Jesús no rechazó a Pedro por amor, rechazó la influencia que lo apartaba del Calvario. Así también, hoy, muchas veces recibes consejos bien intencionados que en realidad son frenos espirituales. Deja de soñar tanto, céntrate en lo real, no seas extremista. Esas palabras pueden parecer protección, pero si te alejan de tu llamado, son trampas disfrazadas. La fe verdadera no se deja manipular por el miedo ajeno. Sabe discernir entre sabiduría humana y revelación divina. Moisés enfrentó oposición incluso dentro de su propio pueblo. Su hermana María se rebeló contra él, el pueblo murmuró, Aarón flaqueó. Pero él siguió adelante porque escuchaba al que le había llamado. Tú también debes aprender a sintonizar la voz de Dios por encima de las voces del mundo. No digas, todos están en contra, tal vez esté equivocado. Di, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la fe no se mide por popularidad, se mide por fidelidad. No permitas que la crítica te detenga. No dejes que el rechazo te defina. Recuerda que Jesús fue rechazado por los suyos, traicionado por uno de sus propios discípulos, negado por otro, y aún así cumplió su misión. Su fe no dependía de aceptación humana, dependía de la voluntad del Padre. Así también, tú puedes avanzar aunque no entiendan tu camino. Puedes orar aunque te llamen loco. Puedes servir aunque no te valoren. Porque el poder de la fe no busca aprobación, busca agradar a Dios. Y cuando lo haces, descubres que su voz es más fuerte que 1000 opiniones. Mantente firme.
obedece. Confía. Porque todo pasa por algo, incluso la resistencia. Dios renueva tu identidad cuando entiendes que tu valor no depende de tus logros, sino de quien Él dice que eres. Muchos viven bajo mentiras: soy indigno, nunca cambiaré, no sirvo para nada. Pero estas palabras no vienen de Dios, vienen del enemigo. La Biblia declara que tú eres escogido, real, santo, amado, redimido, perdonado, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estas no son aspiraciones, son realidades espirituales establecidas por la cruz. Pero solo las experimentas cuando te acercas a Él. Como el hijo pródigo, que vivió en miseria entre cerdos, creyendo que merecía morir de hambre, hasta que decidió volver a casa. Y cuando regresó, no fue rechazado, fue abrazado, vestido, celebrado. Su padre no le dijo: te lo mereces, le dijo: mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y ha sido hallado. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino corriendo a tu encuentro. Así también, cada vez que buscas a Dios, estás declarando: no soy yo que hice, soy yo que Él dice que soy. No permitas que el pasado te defina. No dejes que el pecado te etiquete. Tú no eres tu error, eres su hijo. Tú no eres tu enfermedad, eres su sanado. Tú no eres tu fracaso, eres su victoria. Buscar a Dios todos los días es un acto de resistencia contra las mentiras del infierno. Es decir, hoy elijo recordar quién soy en Cristo. Declara tu identidad. Proclama su gracia. Vive desde tu posición, no desde tu emoción. Porque el que busca a Dios todos los días, deja de luchar por valor y comienza a vivir desde Él. Vive como quien ha sido restaurado. Anda como quien lleva consigo el nombre de Rey. Todo pasa por algo, incluso tu caída. Dios prepara tu futuro mediante la comunión constante, porque todo lo que vives está siendo moldeado por tu relación con Él. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es poesía, es promesa. Vivir en su presencia no es escapar del mundo, es estar cubierto por su poder mientras caminas en medio de él. José fue vendido, acusado, encarcelado, olvidado, pero en cada escenario, la Escritura repite: y Jehová estaba con José. Esa frase no es decorativa, es reveladora. No fue su inteligencia, ni su habilidad, ni su estrategia lo que lo salvó, fue la presencia de Dios. Así también, tú no necesitas tener todas las respuestas para estar protegido, solo necesitas mantener tu corazón orientado hacia Él. Calmar tu mente todos los días no es solo para recibir, es para permanecer en su cobertura. Cuando entras en su presencia, los demonios huyen. Las tentaciones pierden fuerza. Las mentiras se desvanecen. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No digas: hoy no tengo tiempo para orar, di: precisamente hoy necesito más protección. No subestimes el poder de una oración matutina, de un salmo cantado en silencio, de un versículo meditado en el corazón. Cada acto de búsqueda te conecta con una corriente de gracia que te sostiene todo el día. Como cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, no construyeron puentes, no buscaron barcas. Simplemente avanzaron con el arca del pacto, y las aguas se detuvieron. Su avance no dependió de ingeniería, dependió de obediencia. Así también, tu obediencia en activar la fe abre paso. No esperes a que todo esté bien para buscarlo. Busca para que todo cambie. Porque el que activa la fe todos los días no vive por defensa propia, vive por provisión divina. Vive como quien sabe que está cubierto. Anda como quien lleva consigo un escudo invisible. Porque aunque el mundo ataque, aunque el enemigo aceche, quien activa la fe jamás será abandonado. Todo pasa por algo, incluso el desierto. Dios transforma tus relaciones cuando entiendes que todo pasa por algo, porque cada encuentro, cada ruptura, cada reconciliación forma parte de un propósito mayor. La Biblia enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor no es sentimentalismo ni conveniencia, es una fuerza sobrenatural que permite amar incluso a quienes te hieren, perdonar sin condiciones y servir sin esperar recompensa. Muchos viven con heridas profundas, traiciones, abandono, familias rotas, amistades traicionadas.
y permiten que esas experiencias definan sus futuras relaciones, viviendo en defensa, cerrando el corazón, construyendo muros. Pero cuando aceptas que todo pasa por algo, aprendes que hasta las relaciones rotas pueden tener propósito, sanarte, enseñarte, liberarte. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. No vino a llamar a los perfectos, sino a los quebrantados. Y si Él puede transformar a un perseguidor como Saulo en un apóstol como Pablo, también puede restaurar cualquier relación que parezca perdida. La fe cree que nadie está fuera del alcance de la gracia. Cree que un corazón endurecido puede ablandarse. Cree que una familia dividida puede reconciliarse. Cree que un amigo traicionado puede volver a confiar. Porque el poder de Dios no depende de la disposición humana, depende de su misericordia. José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, podría haber vivido amargado. Pero cuando finalmente los enfrentó, no los condenó, los perdonó, diciendo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Esa declaración no fue producto de resignación, fue fruto de fe. Fe en el propósito de Dios. Fe en su soberanía. Fe en que el mal no tiene la última palabra. Así también, tú puedes perdonar no porque lo merezcan, sino porque has sido perdonado. Puedes amar no porque te amen, sino porque has sido amado primero. Puedes reconciliarte no porque sea fácil, sino porque es posible por fe. No digas: «Es imposible», di: «Con Dios todo es posible». No digas: «Nunca cambiarán», di: «Dios puede cambiar cualquier corazón». Porque la fe verdadera no solo salva al que cree, salva también a través del que cree. Y cuando decides amar por fe, rompes cadenas espirituales, cierras puertas al enemigo y abres ventanas del cielo. Vive como quien ha sido sanado. Anda como quien camina en paz. Porque todo pasa por algo, incluso el dolor en las relaciones. Dios utiliza tu adoración como acto de entrega cuando todo parece perdido, porque en la presencia de Dios, el ruido del mundo se silencia. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice: aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque todo pasa por algo, incluso el cántico en medio de la noche. Dios prueba tu fidelidad mediante la paciencia, porque el tiempo de Dios no coincide con el del hombre, y tu obediencia debe sostenerse incluso en el silencio.
La Biblia enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta cadena espiritual revela que cada prueba no es un obstáculo sin sentido, sino una aula divina donde se aprende obediencia, dependencia y discernimiento. Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, aprendió obediencia por medio de lo que padeció. Si el perfecto necesitó pasar por sufrimiento para cumplir su misión, ¿por qué tú crees que serás exento? El dolor no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo. No permitas que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración. Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa, aunque aún no tenga posesión. Porque el propósito de Dios en ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor, verás propósito. No verás solo pérdidas, verás liberaciones. No verás solo lágrimas, verás milagros. Porque el que llora en la siembra, segará con alegría. Tu tiempo de llanto está llegando a su fin. Tu tiempo de cosecha está comenzando. Levántate. Saca tu lira. Canta como David en medio de la cueva. Porque tu adoración abre puertas que tus quejas jamás abrirán. Y mientras alabas, mientras confías, mientras avanzas, Dios está moviendo cielos y tierra para cumplir lo que prometió. Todo pasa por algo, incluso la espera. Dios multiplica tu influencia cuando entiendes que todo pasa por algo, porque tu vida no es solo para ti, es un canal de gracia para muchos. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Esta imagen no es metafórica, es práctica. Cuando mantienes tu conexión diaria con Dios, tu vida brilla, aunque no hables. Tu paz en medio del caos, tu integridad en la tentación, tu gozo en la prueba, todo eso testifica de su fidelidad. Ruth no era israelita, pero decidió seguir a su suegra, abandonar sus dioses y adherirse al Dios de Israel. Y en ese acto de fe, entró en la línea del Mesías. Su decisión no fue grandiosa a la vista, pero transformó la historia. Así también, tu búsqueda diaria de Dios no solo te beneficia a ti, impacta a tu familia, a tu generación, a tu nación. No subestimes el poder de una palabra de consejo, de un ejemplo fiel, de una oración por alguien. La sabiduría compartida multiplica su valor. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, no solo para hacer milagros, sino para impartir enseñanza, sanidad y liberación. Ellos no eran expertos, pero tenían acceso a la sabiduría del Maestro. Así también, tú no necesitas ser un predicador para impartir sabiduría. Puedes hacerlo en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. Habla con verdad. Vive con integridad. Sirve con humildad. Porque tu vida es una carta viva que muchos leerán. No digas, no tengo nada que ofrecer, di, lo que he recibido, lo doy. Porque la gracia de Dios no se agota al compartirse, se multiplica. Cada vez que aconsejas con amor, cada vez que perdonas con sabiduría, cada vez que tomas una decisión justa, estás sembrando en eternidad. Y un día, verás cómo lo que parecía pequeño produjo frutos gigantescos. No vivas para ti solo. No acumules bendiciones sin compartirlas. Sé canal, no depósito. Porque el que da, recibe. Y el que imparte sabiduría, recibe más.
Vive como quien ha sido bendecido para bendecir. Anda como quien sabe que su vida tiene propósito más allá de sí mismo. Porque todo pasa por algo, incluso tu servicio. Dios prepara tu destino mediante la integridad, porque tu fidelidad en lo oculto determina tu exaltación en lo visible. La Biblia dice que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Esto significa que Dios no te prueba con grandes responsabilidades desde el principio, sino con pequeñas decisiones de integridad. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido, escondido en cuevas, antes de ser ungido rey. Jesús trabajó como carpintero 30 años antes de comenzar su ministerio. Ninguno de ellos forzó su llamado. Esperaron, sirvieron, obedecieron. Y cuando llegó su momento, Dios los exaltó. Así también, tú no estás llamado a decidir cuándo avanzar, sino permanecer fiel donde estás. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos de Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas. La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo pasa por algo, incluso lo invisible.